No te preocupes que no nos interesa, o sea, Sabés que la un estilo mamá así. de ella era costureros y sí. estaba leyendo sobre la vida de ella, que cosía ropa para sus muñequitas. Finalmente terminó logrando lo que quería, que es ser la primera dama de Estados Unidos. Impresionante. Vamos a Estados Unidos en directo. Está Sergio Bernstein para charlar con nosotros, analista político. Está allá y queremos escuchar su opinión. Sergio, buenas tardes. Ángel te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ángel? Gracias por la comunicación. Un gusto estar con ustedes. No, gracias a vos por atendernos. ¿Y cómo lo estás viviendo ahí, en vivo y en directo? Obviamente, con enorme interés está el mundo mirando esta ceremonia y, como ustedes marcaban, hay un nivel inédito de incertidumbre respecto a las decisiones que el presidente Trump puede llegar a tomar en las próximas horas. Acá hay una institución que llama la orden ejecutiva, es una especie de decreto de necesidad y urgencia argentino que le permite al presidente avanzar, digamos, son facultades legislativas que tiene el presidente norteamericano, y aparentemente él va a usar esa facultad para llevar adelante una agenda que estuvo de alguna manera ya preanunciada en el discurso inaugural, una agenda bien agresiva, que tiene mucho más que ver con la campaña electoral que con lo que algunos esperaban, por lo menos en la academia norteamericana, un discurso más de unidad nacional. No fue lo que hizo el presidente, excepto una referencia a la cuestión racial. Él dijo que detrás de todas las razas la sangre norteamericana era la misma. Hizo una referencia a la bandera, pero más allá de eso, el discurso fue confrontacional y es muy probable que en las próximas horas nos enteremos de algunas órdenes ejecutivas que avancen en esta agenda nacionalista, proteccionista que expuso el presidente durante la campaña y ahora en el discurso que acaba de dar en el Capitolio. Se hablaba mucho estos días de eso, ¿no? De que iba a empezar a usar la lapicera, decían ellos, rápido para mostrar un presidente activo ya desde el minuto cero. Ustedes recuerdan que acaba de decir él, se acabó, digamos, el discurso de los políticos, se acabó la discusión, sí. Ahora empieza la era de la acción, ¿no? Y algo de eso creo que vamos a ver. Veremos cómo reacciona el resto del sistema político. Acá hay un test inédito a la forma en la cual está organizada la política norteamericana, el famoso sistema de frenos y contrapesos, la división de poderes, el rol del Congreso, el rol de los gobernadores. Les cuento una situación que está pasando ahora, y es que, como ustedes recuerdan, Trump prometió revertir la política de salud que llevó adelante el presidente Obama, el famoso Obamacare, que es un seguro nacional de salud que le dio cobertura a unos 30 y pico millones de norteamericanos que no tenían nada, ¿no? Bueno, digamos, si revierten esta política, el costo de la salud, sobre todo para las provincias que llaman estados, va a ser muy significativo. Entonces están los gobernadores de ambos partidos, republicanos y demócratas, haciendo presión, haciendo lobby en el Congreso para que efectivamente los cambios que se implementen en esta política no sean tan profundos. Con lo cual, esto es un ejemplo de lo que puede pasar en otras áreas. Una cosa es la campaña electoral o, digamos, los diagnósticos un poco superficiales que a veces se hacen respecto de la complejidad de los asuntos públicos, algo muy diferente luego llevarlos adelante. Así que veremos cómo esto impacta en el sistema político norteamericano. Sergio, ¿cómo estás? Diego Leuco te saluda. Hola Diego, un gusto saludarte. Igualmente, quiero preguntarte por nosotros, perdón que sea autorreferencial, pero aquí en la Argentina, ¿cómo afecta este viernes tan importante, este presidente número 45? ¿Hay que esconderse abajo de la cama? ¿Hay que tomárselo con tranquilidad? ¿Qué va a pasar acá? Mira, Diego, honestamente creo que el futuro de los argentinos siempre depende de los argentinos. Lo que hagamos, lo que podamos avanzar como nación, depende muchísimo más de nosotros que del resto de otros factores. Fíjate que en los últimos 70 o 80 años muchos países que eran más pobres que la Argentina han avanzado muchísimo y nosotros nos estancamos o retrocedimos y el mundo fue el mismo para todos, con lo cual la verdad que el futuro está en nuestras manos. Ahora, indudablemente hay cosas que pueden suceder en el plano económico, en el plano político, en el plano de la seguridad también, que nos pueden afectar positiva o negativamente. ¿Cuáles son los principales riesgos? Primero y principal, el proteccionismo. El proteccionismo es muy malo porque en general los países cuando se imponen estas barreras comerciales reaccionan del mismo modo y eso termina afectando el intercambio y Argentina es un país netamente exportador que tiene un mercado interno muy pequeño, por eso
durante los años del kirchnerismo, lamentablemente, el intento proteccionista no salió bien, porque las empresas no tienen ni la escala, ni el financiamiento, ni la tecnología para brindar buenos bienes y servicios. Por eso, por ejemplo, pagamos muy caras las computadoras. Nunca tuvimos la profundidad, digamos, para poder desarrollarnos. Un mundo proteccionista es un mundo que no nos conviene. La verdad que nuestro intercambio comercial con Estados Unidos no es muy significativo, pero sí el de Brasil, por ejemplo, el de China, que son países con los cuales nosotros comerciamos mucho, con lo cual eso es muy negativo. También las guerras comerciales suelen derivar en lo que llaman devaluaciones competitivas. ¿Qué es esto? Los países, para vender más barato, si se imponen sanciones comerciales, devalúan la moneda. Y eso tampoco nos conviene porque nos obliga a nosotros también a devaluar, que en la Argentina suele tener consecuencias inflacionarias. Sergio, en el plano pero de la también seguridad, hay otro tema que me parece importante desde el punto de vista económico. ¿Te acordás cuando vino Obama con Michelle Obama y vinieron los empresarios de Estados Unidos que prometieron millonarias inversiones en Argentina que ya a corto plazo iban a generar miles de puestos de trabajo? Cuando lo escuchamos recién Obama, fue clarísimo, dice, otros países nos roban nuestras fábricas y destruyen nuestras fuentes de empleo. Y le advirtió a los empresarios norteamericanos que solamente los iba a dejar a invertir en Estados Unidos. Con eso te estoy diciendo que las inversiones que iban a venir a Argentina, evidentemente no van a venir. Mercedes, lo que pasa allí es que una cosa es el deseo del presidente Trump y otra cosa son las decisiones que tomen las empresas. Ya hay varias empresas que están ignorando al presidente Trump, incluso empresas importantes del sector automotriz como General Motors, ¿verdad? Digamos, el presidente no tiene autoridad para inmiscuirse en las decisiones del sector privado. Es la gran diferencia entre Estados Unidos y otros países donde efectivamente las decisiones políticas influyen, penetran, influencian mucho, digamos, en el sector privado. Acá esto no es así, con lo cual es muy probable que ¿Y con Toyota cómo fue? ¿Perdón? ¿Con Toyota cómo fue? Nada, fue una amenaza a Toyota que él iba a poner este impuesto, pero te cuento algo, ese impuesto primero es inconstitucional, con lo cual esto va a terminar seguramente frenado en la justicia. Segundo, digamos, Toyota produce un montón de autos acá en Estados Unidos, y lo que es interesante es que esos autos se arman acá con partes que vienen de autopartes de todas partes del mundo, con lo cual es un poco ridículo lo que dice el presidente Trump. Él habla de un proteccionismo como bueno, si pero pará, estamos hablando de un presidente que amenazó concretamente a una empresa que tiene un nombre con frenar, con ponerle un impuesto si ponía una planta en otro país. Vamos a ver si esto es posible hacerlo. Yo te aseguro que es muy difícil en la práctica implementar esa clase de sanciones porque tiene dos consecuencias. Primero, y esto es muy importante, aumenta los precios de los productos que se venden en el mercado local. Pero no pareciera importarle mucho a Trump. La pregunta es, entonces Trump tiene las manos atadas, por más que amenace y diga una cosa así sobre una empresa, ¿no puede hacer nada de lo que dice? Yo creo que el diagnóstico que él tiene es muy anacrónico. Él piensa en una industria como si estuviésemos en la década del 60 o en el 70. La industria automotriz en particular, pero en general el resto está totalmente globalizada. Las partes se construyen en algún lado y se arman en otras, el producto final. Con lo cual me parece que él puede en todo caso frenar la velocidad de la globalización, no puede revertir la globalización. Por otro lado, estamos en un mundo interdependiente en la información, en la tecnología. Digamos, es como poner el mundo hacia atrás 50 años. Ese mundo con esas sanciones comerciales no existe más. Todo el sistema de instituciones internacionales que armó Estados Unidos con los aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Está bien, Mundial. pero perdón, vos me describís a un Trump como si fuera una abuela que salió de su casa y se acaba de enterar que el mundo cambió. Estamos hablando de un empresario. Es un empresario que es dueño en realidad de una pyme, no es una empresa demasiado grande la de Trump para lo que son los volúmenes, los tamaños de las empresas grandes. Fíjate, es una empresa que tiene su nombre, que él siempre la dirigió, donde están sus hijos. Es una dinámica muy nepotista de toma de decisiones. Él no es dueño de una corporación. Por ejemplo, él no cotiza en bolsa. Claro. Y eso te permite entender la naturaleza del negocio que siempre manejó. Entonces yo diría, no tomemos el programa de la campaña o el discurso de hoy como la política real que va a desarrollar Donald Trump. En su gabinete hay una combinación de gente muy pro mercado que piensa exactamente lo contrario del presidente y gente que piensa como él. La verdad que no sabemos qué va a ocurrir. Es una incertidumbre enorme también entender todas estas divisiones internas que existen en el propio gabinete del presidente Trump. Y recordemos también, y esto es fundamental,
que los propios votantes de Trump se benefician de la apertura comercial. Digamos, el votante de Trump que va a Walmart y compra productos chinos muy baratos, si Trump pone sanciones comerciales, de pronto va a tener una caída en su ingreso real. Sí, bueno, pero yo no sé si el votante de Trump estuvo analizando exactamente cuáles eran las consecuencias para su economía en particular. Digo, nosotros hablamos con muchos latinos que votaban a Trump, a pesar de lo que Trump decía que había que hacer con los latinos. Digo, no sé si es un pueblo que le vaya a exigir alguna medida en particular. Bueno, recordemos que acá el sistema electoral es con distritos, con lo cual él va a tener presiones del Congreso, particularmente la Cámara de Representantes, si toma cualquier decisión de política económica que afecta económicamente a los votantes de los distritos donde los representantes, los diputados de aquí, tienen que renovar su mandato cada 2 años. Con lo cual, estamos frente a un contexto en el cual el presidente va a tener un test enorme, no solamente por la lógica de las propuestas que hizo durante la campaña y que ratificó hoy, sino también por las consecuencias que va a tener por las presiones internas del sector privado, de los grupos de interés, de los propios votantes republicanos, que obviamente van a actuar para evitar verse perjudicados en todas las áreas, en política económica, en política de seguridad. Déjeme referirme un poquito, por favor, a la cuestión internacional, porque la verdad que el mundo está mirando esto con desasosiego. Trump ha dicho cosas bastante fuertes respecto, por ejemplo, de la OTAN, en un momento en el cual hay una amenaza, sobre todo en el noroeste de Europa, en los países bálticos, Lituania, por ejemplo, Estonia, de invasión rusa, literalmente, con lo cual, digamos, se va a poner en juego no solamente la economía internacional, sino también los acuerdos de seguridad que caracterizaron la vida de la segunda posguerra en adelante. Estamos hablando de cambios muy significativos. Bueno, a eso quería ir un poco. ¿Qué se vislumbra en torno a la actitud del Partido Republicano en torno a Donald Trump? Cuando estaba en campaña daba la sensación de que por momentos le daba un poco de vergüenza, por momentos decían no queremos que sea el que gane, y finalmente ganó. Una persona acostumbrada digamos, a construir torres en el mundo con su nombre Trump, frente a un país que institucionalmente está consolidado. ¿Qué pulseada podemos tener ahí y qué consecuencias pueden tener a nivel internacional, digo, cuando él sale a desafiar a China, por ejemplo? ¿Hasta qué punto una guerra comercial no puede terminar en algo más grave? Obviamente el test para las instituciones de Estados Unidos es inédito, ¿no? Nunca un presidente tuvo estas características, no tiene ninguna experiencia en el sector público, buena parte de su gabinete tampoco. Por ejemplo, el secretario de Estado, Rex Tillerson, que fue hasta hace poquito el número 1 de ExxonMobil, la principal empresa petrolera del mundo, es una persona que nunca tuvo un cargo tampoco público, desconoce la diplomacia, desconoce un ministerio enorme como es el de la Secretaría de Estado, y va a tener un costo enorme de adaptación y de aprendizaje a su nueva función. Lo mismo puede, por ejemplo, decirse de la secretaria de Educación, de la nueva ministra de Educación, que nunca entró a una escuela pública. Con lo cual, estamos frente a un gobierno inédito por su inexperiencia, no solamente en el presidente, sino en buena parte de su gabinete. También hay que tener en cuenta, como vos marcabas, Martín, que el presidente Trump se peleó con su partido, el Partido Republicano, hizo todo lo posible para que él no fuera candidato. Y de hecho, el vicepresidente Mike Pence, que es hasta hace poquito fue el gobernador de Indiana, donde yo me encuentro en este momento, es un político del partido que cuenta con el apoyo, y hay muchas especulaciones que parecen realmente tal vez un poco fuertes, pero bueno, ya hay gente hablando de hacerle un juicio político a Trump, porque él podría estar violando la cláusula de la Constitución que impide que el presidente tenga algún tipo de ingreso por parte de actores extranjeros, ya sean públicos o privados. Trump, como vos marcabas, es dueño de una empresa muy importante que tiene hoteles, por ejemplo. A 5 cuadras de la Casa Blanca hay un hotel que se llama Trump, que se inauguró hace poquito, y muchas delegaciones extranjeras se hospedan ahí, con lo cual hay por lo menos bases como para iniciar un pedido de juicio político. Esto, digamos, antes de que empiece Trump su presidencia. Claro, ¿no? Y volviendo al tema de lo que nos puede influir a los argentinos. Y cuando él terminaba hoy el discurso, volvió a reiterar así, vamos a cerrar las fronteras. ¿Esto qué puede implicar para los argentinos? ¿Puede traer problemas, por supuesto, para el que se quiere ir a vivir a Estados Unidos?
puede traer problemas para el que se quiere ir de vacaciones a Estados Unidos. ¿Vos crees que va a ser más difícil conseguir la visa para ir a estudiar o para irse unos días a Estados Unidos de paseo? ¿Qué puede pasar con eso? Tengo dudas al respecto, porque en primer lugar el turismo es una industria muy importante para los Estados Unidos, sobre todo para el estado de Florida, donde Trump ganó y donde hay un gobernador republicano, ¿sí? Dudo que los norteamericanos dejen que el presidente afecte una industria tan importante como la del turismo. Es cierto que el fortalecimiento del dólar va a frenar el turismo extranjero, pero digamos, hay mucha gente que va a seguir veraneando en Estados Unidos y me parece que eso va de alguna manera a generar un lobby interno profundo para que no haya cambios significativos en el otorgamiento de visas turistas. O sea que vos sí parece que va a ser más caro ir ahora a Estados Unidos. Va a ser mucho más caro, eso seguro, porque el dólar se fortaleció más barato de Europa ahora, por ejemplo, o a Brasil, que quiere Estados Unidos. El segundo punto tiene que ver con las visas de trabajo. La verdad que hay una preocupación seria. Yo justo estuve trabajando la semana anterior con una gente de empresas de California que me contaban su preocupación, sobre todo las empresas de tecnología que reclutaban talento en todas partes del mundo y tienen miedo ahora que haya restricciones para que efectivamente vengan trabajadores a colaborar con proyectos hasta de corto plazo o incluso para venir a vivir a Estados Unidos. Te diría que los que van a sufrir más seguramente son los migrantes pobres, como siempre los pobres son los que más sufren, en particular los centroamericanos, los mexicanos, porque va a haber un endurecimiento del tratamiento con los inmigrantes ilegales. Entonces yo creo que hay que diferenciar a los ilegales que están efectivamente violando las normas de los legales que están o bien trabajando o bien visitando Estados Unidos. Desde el punto de vista, digamos, migratorio, me parece que esos son los que van a sufrir. Ahora, cuidado con el proteccionismo. Es siempre malo el proteccionismo como política interna y por las consecuencias que tienen tanto en el plano comercial como en el plano de las monedas. Y sobre todo pensemos que países como Brasil, que son tan importantes para nosotros y que sí tienen un intercambio comercial muy activo con Estados Unidos, si Brasil tiene más problemas aún, nos va a afectar negativamente. Con lo cual estamos frente a una situación que puede tener impacto negativo. Efectivamente entramos en lo que llamamos una guerra comercial, que esto de ya también puede involucrar a China, ¿no? Ahora, Sergio, ¿podés explicarnos políticamente a Donald Trump? Porque hasta ahora se escucha, digamos, desde que estamos hablando con vos, se lo muestra como un candidato de derecha. Pero su principal aliado es Vladimir Putin, que, bueno, supuestamente es de izquierda. Después, es empresario, pero las medidas proteccionistas van a afectar a muchísimas de las empresas más importantes que tienen, obviamente, actividad en los Estados Unidos. Acá los que supuestamente nos dicen que son de izquierda, como Guillermo Moreno o Cristina Fernández de Kirchner, festejan porque dicen que Trump va a aplicar las políticas económicas que ellos aplicaron en Argentina. ¿Qué es Trump políticamente? Pues es como una gran ensalada. Sí, yo creo que las categorías, Diego, tradicionales de izquierda, derecha, por ejemplo, no sirven para entender el fenómeno Trump. Yo te diría que hay como tres elementos muy básicos. Primero, es alguien que no viene de la política. Tiene un discurso antipolítico, antipartidario, antiinstitucional. Es, digamos, la típica reacción que hemos visto también en otras partes del mundo. Es una especie de que se vayan todos, ¿verdad? Claro. Pero sin gente en la calle, ¿no? Una reacción a los establishment económico, político. Hay que entender a Trump como resultado de un cambio muy profundo que se dio en Estados Unidos. Primero con el ataque a las Torres Gemelas, que le dio una gran vulnerabilidad que nunca había tenido este país. Claro. Fue el primer ataque en suelo norteamericano. El único antecedente había sido la batalla de Pearl Harbor, ¿se acuerdan? Cuando entró Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Y eso le dio una sensación que nunca había tenido de debilidad frente al mundo, debilidad frente al terrorismo, de sensación de que ser el más grande no te garantizaba nada, sino que al contrario eras muy endeble y vulnerable frente a ataques de enemigos muy chiquititos con gran capacidad de daño, como fue efectivamente en su momento Al-Qaeda. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es el resultado de la crisis del 2008, que fue una crisis financiera terrible. No tenemos dimensión en la Argentina porque ya veníamos muy castigados por nuestra crisis del 2001-2002, pero la verdad que fue una especie de ataque cardíaco a la economía mundial, ¿sí? Y esto en Estados Unidos profundizó un problema que ya venía de tiempo, y es la caída del ingreso de los sectores tradicionales de clase media y media baja, vinculados a la vieja industrialización, sobre todo
en lo que se llama el cinturón oxidado, el Rust Belt, que son los estados que están alrededor de Detroit, ¿no? Por ejemplo, Wisconsin, obviamente Michigan, donde estoy yo, Indiana, Illinois, Pensilvania y Ohio. Ahí había toda una industrialización, digamos, vieja para lo que es la economía más digital, pero muy importante en materia de generación de empleo. Esa gente perdió en los sectores bajos casi el 50% de ese ingreso en términos reales en 20 años. Y la clase media el 37%. Por lo cual, esta es la gente que veía una fiesta en los sectores financieros, en los sectores vinculados a la tecnología, en las dos costas de Estados Unidos, en la costa este y en la costa oeste, pero, digamos, era gente que veía la globalización como un triunfo de los chinos, de los hindúes, de gente que, digamos, que se beneficiaba por el hecho de que sus trabajos efectivamente desaparecían. Ese es el discurso de Trump. Y el tercer elemento para entender también el fenómeno Trump, lo primero, insisto, era la crisis generada por el 2001, la crisis esta de la financiera internacional, es el hecho de que hay recientemente una destrucción de trabajos vinculados a la robotización, a la economía digital, a una nueva revolución que está efectivamente cambiando el mercado de trabajo, y esto destruye muchos empleos en el sector servicios. Por ejemplo, cajeros en el supermercado. Vas a un supermercado acá y no hay cajeros. Vos vas con tu producto, pasás por la maquinita, directamente pagás, por la caja. y vas, y eso destruye una cantidad enorme de empleos, de gente que había perdido su empleo industrial, por lo menos zafaba trabajando en un supermercado, era ni siquiera eso. Con lo cual las tres cosas juntas han generado un enorme desasosiego, una enorme, digamos, preocupación en sectores que hasta hace poco eran clase media. Una familia que tenía dos ingresos, tenía crédito, pagaba su casa, tenía 1 o 2 autos, mandaba a los chicos a la escuela y era parte de la clase media. Eso ya casi no existe más para un sector importante de esta vieja clase media blanca que fue la base de apoyo más fuerte que tuvo Donald Trump. Sergio, gracias por tu tiempo, gracias por el análisis. Esto recién empieza, así que seguramente te estaremos consultando en los próximos días también. Gracias por estar ahí. Gracias a ustedes.